Bienvenidos, esto es Al Estilo Juliana. Arrancamos una nueva semana, hoy el lunes, y una semana bastante movida realmente, ¿no? Salieron ya las últimas encuestas de Ipsos y Datum, dos casas realizadoras que se encargan de realizar todo este tipo de sondeos y que además son bastante serias. Y debo decirles que me he quedado bastante sorprendida con la opinión, la percepción que tiene la gente, el ciudadano de a pie, con relación a situaciones que vivimos hoy en día, que forman parte de nuestra realidad, nuestra coyuntura política, la aprobación al presidente, lo que dice la gente de Daniel Urresti, el flamante ministro del Interior, que por un lado sí está chambeando, lo vemos en operativos, incautando armas y demás, pero por el otro tiene una denuncia bastante gruesa, bastante grave, que tiene que ver nada menos con el asesinato de un periodista en el año 1988. A la gente parece que ese tema no le importa mucho. Es más, la mayoría, no me acuerdo si es el 53 o el 54% de los consultados, en un rato les confirmo la cifra, ni siquiera se han enterado de que existe esa acusación. Dicen que él sería el que hablar en su puesto, porque finalmente la Fiscalía y el Poder Judicial se encargarán de decir si es verdad o no. El autor mediato de ese asesinato, cuando él era general de una zona bastante movida, en Ayacucho, como lo es Huanta, y que fue el que dio el visto bueno para realizar una emboscada y acabar con dos periodistas. Uno murió, que es Hugo Bustíos, y el otro, por suerte, se salvó. Pasaron muchísimos años y bueno, la historia más o menos la conocen. Pero el tema es que, regresando a las encuestas, los resultados de verdad son asombrosos. Nadine Heredia, por ejemplo, ha bajado, y Ollanta, a pesar de todo lo que está pasando, subió 3 puntos porcentuales. De eso y de mucho más, de las movidas en el Congreso. Hoy en Central de Informaciones conversé con Sergio Tejada, uno de los voceros de la bancada oficialista, sobre todo este chongo que se ha armado al interior del grupo parlamentario por la designación del candidato a la próxima mesa directiva, que es ahorita, el 27 de julio. Y me contaba que sí, que efectivamente la mayoría de parlamentarios, 22 o 23, habían determinado que la mejor opción era Marisol Espinosa, pero que después, en una reunión a puerta cerrada en Palacio de Gobierno, la pareja presidencial dijo que lo mejor era optar por una segunda opción, ya que Marisol Espinosa, por ser primera vicepresidenta, tiene tareas fundamentales que realizar cuando el presidente viaja, o a veces ella tiene que salir del país, y que mejor era Ana María Solórzano. Hay un montón de congresistas que no están de acuerdo, y hay otros, y me lo contó Sergio Tejada, que se han hecho los locazos, porque cuando tenían Nadine y Ollanta al frente se quedaron calladitos, pero bien que habían firmado la carta donde le daban el espaldarazo a Marisol Espinosa. Esa gente que no tiene bandera, ¿no? En fin, de eso y mucho más vamos a hablar con mi primer invitado, que es uno de los mejores analistas políticos que tenemos, y ustedes ya lo conocen, se llama Juan de la Fuente. En el segundo bloque, la dramaturga, escritora, directora de obras teatrales increíbles, Mariana de Altaus, habla conmigo aquí en El Estilo Juliana. Primero, Juan, ¿cómo estás? Un gusto, gracias. Oye, ¿qué tales movidas, ah? Esto se pone cada vez más caliente. Ahora por todas estas idas y venidas que vemos en el ambiente político, pero que se suman a una realidad que preocupa a muchos, la cantidad de denuncias que hay en contra de presidentes regionales. Todos los días aparece una nueva joyita. Luego está el tema Orellana, que de pronto uno se entera que había una red de corrupción al estilo Pablo Escobar, y caramba. Y recién la Fiscalía, el Ministerio Público se está encargando de atar cabos, ¿no? Y uno dice, oye, ¿en qué país estamos viviendo? Ahorita vienen las elecciones. ¿En qué candidato voy a confiar con esta clase de presidentes regionales, con esta clase de alcaldes? ¿Cómo ves el panorama político tú, Juan? Complicado, pero no tan complicado. Es decir, lo que hace original este momento inédito es que hemos sacudido la alfombra y entonces han saltado un conjunto de cosas que existían desde el pasado cercano, solo que la muerte, el asesinato de este exconsejero de Ancash, el señor Nolasco, ha dinamitado o ha hecho estallar. Lo que vivimos es un estallido de la corrupción. Pero también es cierto que el Estado ha empezado a meter en cintura a esta gente. Tenemos 3 presidentes regionales detenidos, 1 prófugo, y digamos el grupo empresarial acusado de ser la mafia más importante del país se encuentra también bajo investigación con muchos... con un detenido y varios perseguidos por la justicia. Lo que quiero decir es que lo inédito resulta en que esto se destapa, se desnuda. Como que nos estamos sincerando como sociedad. Esto es lo que tenemos. Claro, a partir de ahora tenemos 2 posibilidades. El camino de la impunidad, es decir, que el Estado demuestre que más allá de algunas cosas de cosmetología, no avancemos.
Y la otra posibilidad es que lo hagamos seriamente. Y en ese sentido, digamos, radica las disyuntivas de este momento. Claro, lo que puede haber sucedido, Juan, también es que a raíz de este quiebre que tú lo acabas de mencionar, que es el escándalo Nolasco, pues a las autoridades no les quedó otra que terminar de abrir la cloaca y que salgan todas las ratazas, porque ya si después iban saliendo, mismo efecto dominó, iba a ser peor. Entonces mejor que la Fiscalía quede como la entidad, como su nombre lo dice, fiscalizadora, encargada de investigar y no hacer caso omiso a denuncias tan graves antes de esperar a que sean los medios de comunicación, el periodismo, el que destape 1, 10 y 25 situaciones evidentemente extrañas, sórdidas, y que el Ministerio Público quede como que sí, pues no hemos hecho nada. Ahora, pero tampoco hay que ilusionarnos demasiado. Es decir, nosotros tenemos un estallido de la corrupción y tenemos una ofensiva anticorrupción. Pero yo no creo que tengamos un movimiento anticorrupción en la sociedad y en el Estado peruano. En otros países, cuando se produjo un movimiento anticorrupción, en la primera línea estaban los jueces, estaban los fiscales, los partidos democráticos y los ciudadanos vigilando. No tenemos nada de eso. Estamos avanzando a trompicones, a tropezones. Se ha destapado, se ha quitado el tapón en el Ministerio Público y han empezado a fluir las causas. Después de 1 año y medio se forma una comisión investigadora en el Parlamento para el caso, para el asunto López Orellana, pero avanzamos a trompicones, a tropezones, porque quizás quienes deberían liderar esta lucha contra la corrupción, si se tratase de un movimiento vasto, social, digamos, con raíces en la sociedad, sería el Ministerio Público. Pero curiosamente el Ministerio Público es el que está bajo sospecha. Entonces uno voltea a este costado y dice, los partidos democráticos. Tampoco, los partidos democráticos, la gran mayoría, por no decir todos, están vinculados a estas denuncias. Entonces, no nos ilusionemos, porque podría ser que en 1 año más tengamos excepciones. O que no pase nada y todo queda ahí y después olvidarnos porque aparece un nuevo escándalo. Por ejemplo, el Congreso dice, sí, ya hemos empezado a trabajar en el caso Orellana, acá está el grupo encargado de investigar. El primer invitado, digamos, para asistir y dar a conocer ante los parlamentarios su testimonio es el dueño del camal de Yerbateros. Y bueno, todo el mundo puede estar a la expectativa. En 1 año sale un nuevo roche y ya nos olvidamos que el Congreso investigó del caso de la megacomisión, del caso de tal o cual. Tú hablabas de esta presentación de Giovanni Paredes, ¿no? Claro. En el Congreso. El abogado dijo algo que a mí me impresionó, en mi condición también de abogado, ¿no? Y dijo, la mafia de Orellana, dijo, era una mafia de abogados. Oye, qué bien calificado, porque en realidad el eje profesional de la gente comprometida es el de abogados. Abogados eran los acusados, abogados son los jueces, abogados son los fiscales. Los únicos que no son abogados ahí son las víctimas, ¿no? Los registradores también eran abogados, ¿no? Y los periodistas, porque en el caso hay varios periodistas comprometidos, en Ancash también hay periodistas comprometidos. Claro, Juan, pero si no, ¿cómo se explica la manera tan inteligente que tuvo el señor Orellana y compañía de sacarle la vuelta a la ley, justamente encontrar ese pequeño vacío que te lleva a la subjetividad para decir, ok, cuando yo compro un problema, que es decir, un terreno en litigio, evidentemente me van a caer denuncias, acusaciones, pero puedo quedar como un vivazo, como un criollazo, pero no como un delincuente, por ese pequeño vacío. Ahí estaba su minita de oro. Ahora, lo que hace también original al Grupo Orellana es que ellos han hecho de esto o con esto una industria, lo han sistematizado, lo han organizado bien, pero en nuestro país en los últimos 20, 30, 40 años se arrebatan tierras, se arrebatan casas, solo que no se hacen con esta sofisticación tan elevada, ¿no? Al que ha llegado el grupo, al que llegó Orellana. Pero digamos, al parecer tienen hasta todo su negocio de espionaje, ¿no? Esta gente hasta tiene tarjeta de presentación. Pero hasta este momento no veo ninguna iniciativa en el Congreso para resolver los vacíos legales del cual se aprovechó Orellana. Es que eso no lo van a hacer. Ya, entonces, es que te digo, por eso no nos ilusionemos demasiado respecto a lo que está pasando, ¿no? Caramba, Juan, yo había arrancado la noche optimista, pero en fin. No, yo también soy optimista, pero digamos, sabiendo de que a veces lo que aparece en nuestros ojos podrían ser movidas mediáticas. Claro, ¿qué es lucha contra la corrupción para la gente? Que la comisión de investigación, no sé cuánto, vaya a Ancash, que aparezca el presidente regional esposado y 4 o 5 cosas más, pero eso es una parte del proceso. Aquí hay raíces muy profundas. Fíjate una cosa, vamos a quizás tener elecciones con 5 presidentes regionales detenidos y el Perú está discutiendo la descentralización,
pero no está discutiendo la corrupción. La última vez que discutimos la corrupción fue el año 2000, 2001, cuando el asunto de Fujimori y Montesinos. Y no hemos vuelto a discutir como sociedad. Esa vez se produjeron algunos libros muy interesantes y biografías de Montesinos, como la de esta colega periodista, el libro de Saúl Peña. Tenemos hace poco, el año pasado, salió un libro sobre la corrupción en el Perú, que lo hizo el IEP con el IDL. Pero no estamos discutiendo la corrupción. La gente está preocupada qué pasa con la descentralización y algunos cómo cortar la descentralización. Y es curioso, ¿no? Tenemos corruptos, pero yo no he escuchado muchos nombres de corruptores. Solo en Carro Paco. Nos olvidamos muy rápido, muy pronto de los casos de corrupción. La corrupción. Perdonamos muy fácilmente. La corrupción pública tiene dos componentes, el corrupto y el que corrompe. Yo no he encontrado mucha información de los que corrompen, solo de los corruptos. Sí, pues, es muy extraño, ¿no? Es muy extraño. De verdad que sí, eso ya requeriría todo un análisis desde el punto de vista social y hasta antropológico. ¿Ah? Sí, pero ¿te parece si vamos con las encuestas? Porque ya salieron Datum, como les decía al inicio del programa, y también la de Ipsos Apoyo. Tenemos, a ver si me ayudan con las claquetas que hemos preparado desde el switcher. Ahí está, esa es la de Datum. ¿No? No, ¿esa es la de Datum? Esta es la de Ipsos. En general, diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta-Humala. ¿Esa es? Aprueba 25, desaprueba 68, no sabe, no contesta 7. Luego le preguntan a la gente en general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de Nadine Heredia? Aprueba el 28% de los consultados, desaprueba 62, no sabe, no contesta 10. En un rato vamos con las otras claquetas, pero nos detenemos aquí en este punto para conversar con Juan acerca de estos resultados. A pesar de todo, del caso Urresti y de las denuncias por corrupción en las regiones, Ollanta-Humala ha subido un poquito, pero ha subido. Ha roto una tendencia estacionaria de 4 o 5 meses, en que no se movía, subía un punto hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y ahora subió algunos. Ahora, es difícil decir es por esto, ¿no? Normalmente los analistas dicen, estoy seguro que es por esto. Lo más probable sea un conjunto de causas. Como también hay un conjunto de causas que lo llevaron abajo, hay un conjunto de causas. Si yo tendría que jerarquizar esta, a mí me parece que está relacionado con que el hecho que el gobierno ha retomado la iniciativa política después de casi 2 años. Ha sacado leyes en el Parlamento, se empeñó en acusar a Alan García en el Congreso, sacó la ley universitaria, aprobó el protocolo de aborto terapéutico y ha aprobado, digamos, ha empaquetado un conjunto de obras públicas que son sensibles. El gasoducto del sur para el sur, sí. El aeropuerto de Chincheros, la línea 2 del metro, lo de Talara, la refinería, la modernización. Entonces, como que hay la impresión que el gobierno se está moviendo. Y por otro lado, también hay una especie de relajo o dispersión en la oposición. Y bueno, y está Nadine Heredia, que de 30 puntos porcentuales que tenía, bajó 2 y ahora tiene 28. Quizás es el efecto que tú estás explicando muy bien, ¿no? La gente siente que es Ollanta, ¿no? El que está manejando, digamos, sí. El que está... el que tiene en sus manos el timón del país, sí. Y que ya no tanto Nadine. Nadine está ahorita como que perfil bajo. Y a la gente, somos un país en su mayoría machista, le gusta eso, que sea el hombre el que lleva las riendas. Y como Nadine está caleta, ¿no? Le dan más a Ollanta y a Nadine le bajamos la aprobación. La necesidad de que Nadine estuviese en el centro de la escena política también la hacía ella imprescindible y por lo tanto le hacía subir la aprobación. Por y eso. Ahora no. Ahora, también es cierto, no obstante, de que en otras circunstancias cualquier otro presidente hubiera capitalizado mejor este momento. Yo creo que Humala tiene dificultades para llevar agua a su molino por una serie de circunstancias. Lo de Urresti, por ejemplo, hay mucha gente que dice que lo ayuda y otra gente dice que no lo ayuda. Que lo perjudica. Si uno mira las encuestas, verá que Urresti tiene 25% de aprobación y hay un porcentaje importante, mucho más alto, que, que está en desacuerdo con su gestión. Claro, tiene solamente 3 semanas en el cargo, entonces medir esto es muy complicado. Pero en general yo diría que el gobierno ha retomado algo de la iniciativa política perdida en los últimos meses, quizás en los últimos 2 años, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Urresti porque también se le ha dado bastante importancia en las encuestas. Pero primero tenemos la otra claqueta.
con la percepción que tiene la gente con relación a otros líderes políticos, ¿no? Y que de hecho van a postular este 2016. Y la primera en la lista es Keiko Fujimori. Hay un 40% que la aprueba, un 52% que la desaprueba y un 8% que no sabe, no opina. En el caso de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el 36% aprueba, el 47% desaprueba. Alan García, a pesar de todo, de los petroaudios, de la megacomisión, nada, 26%, que es una cifra bastante honrosa, 68% desaprueba. Toledo, 23% aprueba. Está bastante bien Toledo para todo el caso de Ecoteva, ¿no? Para todo lo que se armó alrededor de ese tema, la suegra y demás. Desaprueba 71%. Está clarísimo que si mañana fueran las elecciones, la disputa sería, o como están las cosas hoy, entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, que además es un personaje que siempre se va a recordar, no necesariamente como primer ministro, que lo fue en el gobierno de Toledo y además ministro de Economía, sino que lo que sucedió en las elecciones pasadas fue algo sin precedentes, ¿ah? Arrancó caleta, todo el mundo decía, acá está PPK, el gringo de la flauta, qué divertido que es, sale a correr, todo. Pero en redes sociales y con los jóvenes... Era una candidatura chonguera, inicialmente qué increíble cómo caló en ese grupo de gente de joven que es apolítica, que no le interesa mucho si ser de izquierda, si ser de derecha, que no cree en los partidos políticos tradicionales y que vio a un tipo que la tenía clara, sobre todo en términos económicos. Y lo que quiere un chico entre 25 y 35 años o 40 ahora es alguien que le permita generar herramientas para ganarse la vida y que le dé la tranquilidad de que se puede quedar a vivir en este país porque plata y chamba no le va a faltar. Eso es cierto, y esa es la razón por la cual uno de los trabajos más insistentes que hace el Fujimorismo, Keiko Fujimori, con los jóvenes, ¿ah? El trabajo del Fujimorismo joven en los últimos 2 años es impresionante. Miren, en esta encuesta me parece hay una cosa que debería separarse. Una cosa es la aprobación y otra cosa es la intención de voto. Normalmente la aprobación que tiene un político a su gestión es más que la intención de voto. Sí, seguro. Pero además hay otra cosa, ¿no? Es curioso, pero cuando la oposición le daba duro a Humala, bajaba a Humala, pero también bajaba la oposición. Porque en general la gente, si bien es cierto, quiere ver competencia política y crítica de la oposición al gobierno, cuando se produce una guerra política, que es la que tuvimos desde finales del año pasado hasta hace algunos meses, todos pierden, ¿eh? Y pienso que se veía que por cada 3 o 4 puntos que bajaba Humala, bajaba un punto también los que se oponían más abiertamente a él. Y ahora tenemos un efecto contrario. Es decir, Humala sube, pero también sube la aprobación de los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente quiere que la competencia política sea sana, que no sea la mala, que no sea con muchas faltas y con muchos cabes. O sea, quiere que haya competencia política, que se critiquen mutuamente el gobierno y la oposición. Pero cuando esto degeneró en una guerra política, bajó Humala, pero también la oposición, ¿no? Sí, qué buena apreciación, no lo había visto por ahí, es cierto. Digamos que podría producirse o podría haberse producido en ese contexto la salida de un outsider. Ahora es un poco más difícil. Estarían jugando el juego del nadie sabe para quién trabaja. Pero a mí me parece muy interesante que todos los políticos suban. Te decía que tenemos un recuadro más con Urresti, porque Ipsos le preguntó a la gente sobre la labor que viene realizando el actual ministro del Interior y dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del ministro del Interior, Daniel Urresti? Aprueba 25%, desaprueba 51%, no sabe, no contesta 24%. Pero llama la atención esta cifra y lo apunté por aquí, si no me equivoco. Sí, ahora lo busco. Porque a diferencia de otros ministros anteriores, pues Urresti ha arrancado bastante bien, con un 25% de aprobación. Pedraza creo que tenía 18, si no me equivoco, y Walter Albán, el anterior, 15. Sí, es muy raro que los ministros del Interior y los ministros de Economía en el Perú tengan una alta aprobación. Normalmente están sobre el 20, para arriba o para abajo. Ahora, hay una pregunta que hace Ipsos Apoyo y es, ¿usted está de acuerdo con el estilo de que un ministro salga a la calle y lidere? Y la gente te dice que sí, porque evidentemente tiene que decirte que sí, porque la otra alternativa es, ¿y usted está de acuerdo con un ministro que está en su escritorio? Nadie te va a decir que está de acuerdo. Es como decir, ¿quieres a tu mamá? Claro, quiero a mi mamá, ¿cómo no voy a querer a mi mamá? Claro. Pero la verdad la pregunta es la que has leído.
que hay un 51% que está en contra de Urresti. Ahora yo digo, en 3 semanas, no ha habido ministro que ha tenido tanta prensa en el pasado, ministro de Economía, como ha tenido Urresti. No, es alucinante. Pero lo que en la anterior pregunta del 61%, cuando le preguntan a la gente con qué tipo de ministro de Interior quiere, yo creo que sí hay una tendencia que a mí me preocupa. Y es que la gente identifica las acciones de Urresti como si es que ese fuese todo el liderazgo de la seguridad ciudadana. A mí no me parece mal que un ministro esté en la cancha, creo que debe hacerlo. Pero una cosa es eso y otra cosa es reemplazar a la policía. Y yo creo que el cargo de ministro del Interior es más que la cosa policial. Lo que pasa es que hay un populismo acá. Populismo policial. Totalmente, Sí. ¿no? Hay un populismo intrínseco. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Urresti es darle a la gente lo que quiere. Sí. O sea, no importa qué tanto soluciona, pero Sí. como todo el mundo Pero es un exigía riesgo, un ministro que chambee, qué mejor manera Ya, de tener prensa sí, y que las sí. personas lo vean trabajando que salir, Sí. estar en el operativo, Y yo me salir siento con ahí un en la arma. obligación de decir que eso es riesgoso porque Urresti se puede ir mañana, pero la seguridad ciudadana y todos los que vivimos acá en este país nos quedamos y sufrimos las consecuencias. ¿A qué me refiero? A que este mismo gobierno ha tenido éxitos en los últimos años, a pesar de que no se notaban en materia de seguridad ciudadana, y ha hecho que entendamos de que la seguridad ciudadana ya no es un asunto de policías y ladrones. Y en estas reuniones que tuvo el presidente de la República y el plan de seguridad ciudadana que presentó el ministro Pedraza el año pasado, en ese plan se decía claramente que acá hay un tema serio que involucra policías, fiscales, jueces, en general operadores del derecho, regiones, municipios, como una cosa de todos. Sí, claro. Y la impresión que tengo es que con este protagonismo excesivo de Urresti lo que está haciendo es otra vez retroceder a entender que la seguridad ciudadana es un tema solo de policías y ladrones. No, Ese es el riesgo. No me acuerdo con quién conversaba la otra vez y hablamos justamente de lo mismo, ¿no? O sea, todo bien que hagan un operativo en San Jacinto, todo bien que incauten armas ilegales, todo bien que se hagan operativos para evitar que choferes borrachos estén al volante. Pero eso no va a acabar con el problema. O sea, le estás dando a la gente miguitas porque eres incapaz de preparar un pan. Además que esta visión portadora de qué otra visión más grande es la visión de la mano dura, que a mí me preocupa. Porque esta mano dura puede ser una espiral que termine en reimponer o imponer la pena de muerte y otras cosas más. Gatillo fácil, dispare primero, pregunte después. Se puede desbordar. Sí, ningún estudio serio sobre los problemas de la seguridad ciudadana en América Latina, que son 10 o 12, Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, nadie te dice que ese es el camino. Al contrario, te dicen que los estados deben tener política criminal, que no es un asunto de policías y ladrones, visiones de largo plazo, pero entonces hagamos todos los ciudadanos su mea culpa, porque finalmente eso es lo que queremos. Pasa algo similar, por ejemplo, con la televisión. Uno se queja y dice, estos programas reality son de lo peor, dan un mal ejemplo a los chicos, pero mira el rating que tiene. ¿Y quién prende el televisor y decide qué programa ver? Es que el populismo es una cosa de ida y vuelta, porque populista es el que dice, pero el que cree también es populista. Víctima y victimario, como pasa con este asunto. Lima está discutiendo hoy día este tema de Dita Guerrero, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿cómo es posible que la prensa se solace y manipule y todo? Pero encienden el televisor y se comen sus 2 horitas viendo el programa. Hay una hipocresía muy bien disfrazada. En cuanto a Urresti, el 44%, acá tengo los datos desmenuzados de la última encuesta de Ipsos Apoyo, considera que el ministro efectivamente va a lograr resultados efectivos en la policía. Es casi la mitad, porque tomamos en cuenta de que hay un porcentaje que nunca sabe o no contesta, ¿no? El 53% de los consultados no está enterado de la denuncia sobre el asesinato de Bustillos. O sea, se enteran de lo que hace Urresti como ministro, pero lo que tiene que ver con este antecedente, que de hecho le pesa y pesa mucho sobre su espalda, porque se trata de una denuncia donde lo incriminan por ser supuestamente el autor mediato de un crimen, pues a la gente no pasa piola. En esta idea, yo siempre repito esto, ¿no? Basadre decía que nosotros los peruanos teníamos la tendencia a canjear orden por libertad, como si fuesen 2 cosas distintas, cuando en realidad son 2 cosas que deben ir juntas. No me parece mal que la gente desee que Urresti tenga éxito. Yo también deseo que quien sea ministro del Interior tenga éxito. Y me parece muy bien que el gobierno, el presidente Humala, haya entendido que hay un problema de percepción en la seguridad ciudadana que tiene que ser encarado. Pero esta denuncia de Urresti sobre el asesinato de un policía es una denuncia seria. Un periodista. No, de verdad, de un periodista es una denuncia seria. No, claro que sí. Y además, el hecho de que se haya demorado tantos años el proceso, eso no abona a favor de la inocencia. No, además al contrario. es un delito que en caso de ser comprobado no prescribe. Pero además abona
en la idea de que estos delitos implican delitos de lesa humanidad siempre demoran por la impunidad, ¿no es cierto? No, claro. Ahora, Además, hay que decir una cosa que es importante, Juan. Esta denuncia contra Urresti no aparece cuando juramenta como ministro del Interior y lo presenta Ollantumala. Esto aparece cuando él todavía era alto comisionado en la presidencia del Consejo de Ministros. Y para ser más precisos, no solo ya está denunciado, a él se le ha abierto instrucción. Entonces, el proceso penal respecto de él ha avanzado sustantivamente, es decir, ha tenido que haber acusación, ha tenido que haber investigación, el fiscal ha tenido que denunciarlo y el juez ha tenido que abrir instrucción. Entonces, ya hay una especie de recorrido procesal y entonces él no puede decir en este momento se están vengando de mí. Podría ser que a mucha gente le interese. En mi caso particular, lo que a mí sí me interesa es que ¿qué imagen damos de un país que quiere combatir el delito, pero que tiene a un ministro que está acusado de un delito? Claro, nadie dice que, como lo dijo Ollanta, ¿no? Que complicado. sigan las investigaciones, nosotros no nos vamos a oponer, no se tendría por qué oponer porque además el Poder Judicial supuestamente es una institución autónoma e independiente, pero no puedes elegir a un ministro hasta que no se sepa realmente qué fue lo que sucedió y se esclarezca una denuncia como esta. Pero regresando a Urresti, no me quiero perder esta cifra que también de hecho les va a interesar a los televidentes. Les contaba que el 53% no está enterado de los consultados acerca de la denuncia sobre el asesinato de este periodista Hugo Bustillos, pero de el porcentaje que sí sabe de qué se trata, el 28% dice que eso es una mentira, que es una iniciativa de la oposición, de la gente que le quiere hacer daño a Humala y compañía. El 26%, o sea, menos cantidad de personas, sí cree que la acusación es verdadera. Ese es el concepto de mano dura. Yo recuerdo que el 2009, cuando aparecieron estas primeras denuncias sobre escuadrones de la muerte formados por policías en Trujillo, ¿no? Ipsos Apoyo hizo una encuesta y un porcentaje importante, 47% de los peruanos decían, de los encuestados decían, que esa era una manera de acabar con el delito. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a creer en esas soluciones que terminan no siendo soluciones. Mano dura, militarizar la lucha contra el delito, militarizar la lucha contra el narcotráfico, más penas, más armas en la calle. Como digo, dispare primero, pregunte después. Ahí está el ejemplo mexicano. En México se creyeron ese discurso y han tenido veintitantos mil muertos y no saben cómo salir de ese pantano. Claro, además un país mucho más grande, además, con cárteles de narcotráfico gigantes, muy bien estructurados. Pero no estamos como México, pero hemos empezado a recorrer un camino muy parecido. La gente decía hace mucho tiempo, no queremos parecernos a Colombia, pero digamos el proceso nuestro es muy parecido al del mexicano. Y en México hace 15 años decían lo que decimos ahora, no le da mucha importancia a este asunto. Extorsión, crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico. Nosotros tenemos ventajas comparativas, por decir lo mismo, respecto de México y que harían que esto pueda funcionar mejor que en México, entre comillas, mejor que en México, ¿no? Tengo los resultados también de la encuesta de Datum, ¿ok? Que son muy parecidos en cuanto a la aprobación del presidente, de la primera dama, de Daniel Urresti, el ministro del Interior y demás, pero llama mucho el tema municipal y de eso quiero consultarte antes de terminar la entrevista porque lo que se viene ahorita son las elecciones municipales y regionales, que es este 5 de octubre. No sé por quién va a votar la gente, porque encima es bien gracioso, ¿no? Porque muchos de los presidentes regionales que tienen acusaciones y denuncias gravísimas en su contra, de lo más conchudos, perdón por la palabra, se van a la reelección, o sea, minimizan a su pueblo, minimizan a su gente. Sí, pues robé, ya que me investiguen igual, les hago una canchita de fútbol para que jueguen su pichanguita, pinto este colegio, populismo barato, regresamos a lo mismo, ya tengo los votos en el bolsillo. Y desgraciadamente hay gente que por hambre, por necesidad, termina regalando un voto. Y también, aunque no tuviese esto, yo siempre digo, ¿no? Recuerden, el señor Zurek, alcalde de La Molina, se hizo elegir regalando helados. Y entonces, y en La Molina. En La Molina. Entonces, no es un tema de ignorancia, es un tema también de, digamos, de conciencia, ¿no? Sí. En otros sectores les faltará un polo, pero en La Molina se vendieron por un heladito, ¿no? Sí. Entonces, ahora... En San Isidro, de repente que la gente tiene un poco más de poder adquisitivo, incluso les regalas, no sé, una laptop y también pueden ganar. O sea, cada uno va a buscar la vulnerabilidad del, efectivamente, o la necesidad o darle la yema del gusto al elector para conseguir votos. Desgraciadamente así funciona la cosa y políticamente somos un país poco estructurado. La gente no pertenece a un partido político, ahora, la gente no sabe si es de izquierda o es de derecha. Ahora, esta encuesta me parece que es indicativa, pero todavía es una encuesta. Dicen que toda encuesta es una fotografía. Y en relación a Lima o a las municipales, todavía es de lejos esa fotografía. Fuera de foco. Sí, porque en el caso de las en el Perú
en la última semana muchas personas deciden su voto, cambian de voto. No se olviden, Lourdes Flores tenía 30 y tantos y después perdió la elección. El Potobao fue letal también, ¿no? Andrade también llevaba punta. Sí. Pero digamos, es una indicación esta encuesta. Yo creo que Castañeda es un primero y directo, claro, con más del 50%. Supongo que el efecto de esto va a ser pues que como piñas todos se cojan para bajarlo. Sí, claro. Pero aún así me parece que todavía es una fotografía un poco de lejos. Tenemos que ir a la publicidad y terminar con la entrevista, Juan, pero antes decirle a la gente cómo están las cosas en el tema municipal, regional, ya que se vienen ahorita las elecciones. Luis Castañeda tiene 53%. La pregunta es la siguiente. Si mañana fueran las elecciones, son el 5 de octubre, ya lo sabemos, pero ¿por quién votaría usted? Luis Castañeda, a pesar de lo de Comunicore, a pesar de que el señor no habla, cura de silencio, no quiere entrevistas, me importa un pepino, soy mudo, ¿y qué? 53%. Susana Villarán, la actual alcaldesa que va a la reelección, 10%. Salvador Heresia, alcalde de San Miguel actualmente que quiere irse a Lima, 6%. Enrique Cornejo, el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno aprista, 3%. Otros, o sea, Fernanda Altuve, que no sé por qué no quiere venir al programa, y otros más, 1%. No precisa 14%. Ahora es momento, como bien lo dices, de bajarse a Castañeda y de conquistar ese 14%, que es una cifra importante, y tratar de repartirse la torta. Lo raro, Juan, y con esto quiero terminar, que tú me trates de explicar por dónde va la cosa. En su opinión, le preguntan a la gente, ¿en qué gestión municipal de Lima ha habido más corrupción? ¿En el de Luis Castañeda o en el de Susana Villarán? Increíblemente, Susana Villarán, dice la gente, un 49%, y Luis Castañeda 27%. No, pero para mí esa pregunta, digamos, podría ser que no esté bien enfocada, porque en realidad si tú preguntas, depende en qué momento la haces. ¿Está de acuerdo con Susana Villarán? No estoy de acuerdo. ¿Y dónde ha habido más corrupción? Con Susana Villarán. Digamos, claro, como que sí. El sentido común dice que el asunto va por otra cosa. La primera pregunta genera la segunda respuesta. Pero qué increíble, igual, de todas maneras. Luis Castañeda, igual tú lo acabas de decir, ¿no? En nuestro país todo puede pasar y no tiene que estar tan tranquilo. En el caso de Susana está muy fresco el asunto de la caja municipal, donde sí, evidentemente, yo particularmente pienso que hay muchas cosas que explicar, ¿no? Y el hecho de haber también llamado y sumado a su lista a Pilar Freitas también le va a complicar la candidatura. Supongo que sí. Sí, porque además muchos jóvenes, que es el electorado principal, salió a las calles a protestar. Recuerda, cuando pasó lo de la repartija, se pararon en la julio puerta del de su año casa, pasado, por supuesto. hace un año. De acuerdo, eso le va a pasar factura. Mala decisión, de todas maneras, de Susana Villarán. Gracias, Juan, por haber estado acá. Gracias. De verdad, te vamos a invitar más seguido porque eres recontra dinámico, tienes las cosas claras. Necesitamos más gente así, más analistas así. Un placer. Gracias, gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la escritora, directora de teatro, excelente dramaturga Mariana de Altaus. Va a ser para mí realmente un placer poder conversar con ella. La admiro muchísimo, su trabajo me parece espectacular. Si no la conocen mucho, no se pierdan lo que viene luego de la publicidad.